Bueno, muy buenos días, soy Javier Vargas Marín. Muy agradecido de estar aquí, muy agradecido por la vida, agradecido por este milagro de poder existir, un convencido sin la menor duda de que estamos por un propósito mayor del que nosotros podemos creer, un propósito superior a cualquier cosa que nosotros podamos pensar, se nos va a quedar corto, por lo cual fuimos convocados a esta vida tan extraordinaria, tan bella, tan hermosa. Esta es una vida increíble la que tenemos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre la superabundancia. ¿Y qué significa superabundancia? Empecemos por ahí. Cuando hablamos de superabundancia, vamos a ver, primero tenemos que ubicarnos en qué es abundancia. Claramente, para entender qué es la abundancia, tenemos que entender qué es la escasez, ¿verdad? Es lo contrario de la escasez, de lo escaso es la abundancia. Entonces, la economía tiene un principio fundamental que dice que la gran cuestión a resolver, en términos de economía, la gran cuestión a resolver es necesidades ilimitadas que deben ser cubiertas con recursos limitados. Es decir, la clave del problema de todo esto tiene que ver con la escasez. Esa es la raíz. Unos recursos que son limitados en contraste con unas necesidades que son ilimitadas o que no tienen límites. Muy bien. Durante la colonización española, los metales preciosos y las tribus indígenas eran muy abundantes. La ambición, las enfermedades y otros factores diezmaron no solo los metales preciosos, sino también la población indígena. De manera que hoy por hoy, tanto los metales preciosos como las comunidades indígenas son escasas, ¿verdad? Por la misma razón. Pasamos de la abundancia a la escasez. El agua y el aire puro eran tan abundantes, que en el siglo pasado se nos enseñó, porque a mí me lo enseñaron así, lo recuerdo, como el día de hoy, que el agua y el aire eran recursos inagotables. Hoy vemos cómo las grandes metrópolis se asfixian a causa de sus propias emisiones de carbón y otros contaminantes. ¿Y qué decir del agua? Poco a poco más y más zonas del mundo se van quedando sin el precioso líquido. Hay megacanchas de tenis que compiten con urbanizaciones de bienestar social por el agua. Los primeros alegando que tienen derecho al esparcimiento y los segundos rogando por tener derecho a la vida. Eso está pasando con el agua. De hecho, se dice que la Tercera Guerra Mundial posiblemente se va a dar por el agua. Uno no sabe, hasta que da miedo, de verdad da miedo. Yo creo que por eso a nosotros de alguna manera nos quieren o nos cuidan, entre comillas, otras naciones más poderosas porque somos súper abundantes aún, gracias a Dios, en agua y en aire puro. Pero, ¿qué es la superabundancia? ¿Será posible este concepto de superabundancia cuando nosotros estamos en tiempos donde el mundo pareciera que la escasez invade como un cáncer maligno a toda la sociedad? ¿Cómo podemos hablar de superabundancia cuando tanta gente muere de hambre y de frío en el mundo? Y yo también me he hecho esas preguntas. Así que vamos a reflexionar juntos acerca de esta cosa tan fascinante que es la superabundancia. Empecemos por una realidad. Por muchos años, gente, por muchos años, yo viví con una mentalidad de escasez. Yo estaba convencido de que la abundancia no era para mí ni para mi familia. De alguna manera, teníamos, por decirlo así, la marca de Caín puesta ahí en la frente. Y éramos una especie de malditos, seres humanos proscritos, desheredados, expatriados, expulsados de la tierra de la abundancia. Si es que fue que alguna vez estuvimos ahí, ¿verdad? Así pensaba. Luego se hizo el milagro, porque es un milagro. Yo no puedo considerarlo de otra manera. Y la venda que había en mis ojos cayó. Y mientras me arrastraba por ese desierto
de mis penas y me ahogaba en mi propia autoconmiseración, se me reveló un oasis pleno de árboles coposos. Ustedes han visto esos árboles bien grandes que dan una sombra bien rica. Se me reveló frente a mí un oasis donde habían frutas, donde había agua fresca. Y entonces supe, sin lugar a dudas, qué es la superabundancia. Y nunca jamás, nunca volví a sentirme un pobre desgraciado. Nunca jamás volví a renegar cuando sentía que necesitaba algo y no lo tenía. Nunca jamás volver a menospreciar la enorme cantidad de bendiciones que me han sido otorgadas. ¿Cómo sucedió esto? A la larga te lo estás preguntando, ¿verdad? Bueno, voy a contarles una historia que es requete conocida por todos. Muchísima gente la conoce. Y es la historia del famoso Saulo de Tarso. Ya se las he contado varias veces y seguro se las contaré muchas más, porque la verdad que es algo de lo que se puede sacar demasiadas enseñanzas. Él era originalmente un perseguidor de cristianos. Era un judío formado por los mejores maestros. Era un personaje, llamémosle, de élite. Le podríamos comparar quizás hoy en día con alguien que tiene estudios superiores de maestría o de doctorado. Él tenía necesidad de perseguir a los cristianos. ¿Ganaba algo con eso? Pues en realidad no. Pero sus convicciones eran tan fuertes, estaba tan convencido de la doctrina en la cual había sido formado, que consideró correcto dar fin a ese grupito de rebeldes que se empezaban a llamar cristianos. Originalmente no fue así. Tuvo éxito en su propósito, a tal punto que cuando los cristianos sabían que Saulo venía por ahí, qué susto, porque ese hombre es el que mata cristianos, ese hombre es el asesino, ese hombre es, en fin, ese hombre nos lleva prisioneros, etc. Sin embargo, en una de sus rutas, específicamente yendo para Damasco, él fue tirado al suelo de su cabalgadura y escuchó y supo a quién realmente perseguía. Y supo y entendió que él no perseguía a los cristianos, él perseguía al mismo Cristo. ¿Ok? Muy bien. En ese momento quedó ciego y indudablemente desconcertado. Yo no me puedo imaginar lo que es estar yo seguro de mis convicciones hoy por hoy y que dentro de un ratito todo eso se haya caído y ya no sea así. Bueno, la cosa es que entonces el hombre recibe la visita de un profeta, que por cierto, ese profeta no lo quería ir a ver. ¿Por qué no lo quería ir a ver? Porque sabía que era un perseguidor de cristianos. No obstante, fue, y luego de esta visita de ese profeta, a Saulo se le caen una especie de escamas de los ojos y pudo ver. Ojo, gente, pudo ver. Y recibió una nueva misión. Recibió la misión de ser apóstol de los gentiles, la cual llevó a cabo hasta el último segundo de su vida. Entonces, ¿cómo llegar a ver la superabundancia de nuestra vida? Claramente es una transformación. Esta transformación que sucedió con Pablo es la misma transformación radical que puede suceder con usted y conmigo. No solo en cuanto al tema de la abundancia, sino en otros aspectos oscuros, incómodos o indeseables de nuestra propia vida. En mi caso, las escamas en los ojos corresponden a esa mentalidad de pobreza, escasez, a esa creencia limitante de que nunca jamás en la vida tendría suficiente y que por tanto me debía conformar con lo mínimo, con migajas, porque yo no tenía derecho a más. Muy bien, pues hoy doy infinitas gracias a Dios por haberme abierto los ojos. No tengo maneras de agradecer honestamente. ¿Por qué? Porque me ha permitido, porque permitió que en mí se diera el milagro de poder ver mi realidad con otros ojos. A tal punto que hoy por hoy no solo estoy convencido de que vivo en un estado de superabundancia, sino que además ese estado es posible para cualquier persona, independientemente de su estatus social, educación, etcétera. Lo que usted quiera decir.
su peor condición. Para nadie está negado ese estado. Ese oasis que yo encontré en ese desierto de la futilidad donde vivía, cualquiera otro lo puede encontrar. ¿Qué es ese estado de superabundancia entonces? Hoy yo comprendo, sé, acepto y trato de transmitir que ese estado de superabundancia es cuando usted se da cuenta que cada pequeña cosa cuenta. Cada pequeña cosa. Nada, absolutamente nada puede pasar desapercibido a un corazón agradecido. Y si quiere, apúntelo, no importa. Nada puede pasar desapercibido a un corazón agradecido. Te sientas a comer y entonces, ¿qué? Agradeces. ¿Por qué? Porque tienes una silla en que sentarte. Porque te puedes sentar. Yo hace poco supe que hay personas que no se pueden sentarse. Algo que es tan básico, tan básico. Estamos cansados, ¿qué hacemos? Nos sentamos. Hay gente que no se puede sentar. Agradeces por la mesa, los platos, los cubiertos y que ni qué decir de los alimentos. Si es un manjar, agradeces. Pero si es una comida sencilla, todavía agradeces mucho más. Agradeces el techo que te cubre, las paredes que resguardan tu seguridad, las ventanas que permiten que entre el viento, la lámpara que ilumina la estancia y la electricidad que hace posible esa iluminación. Pero no te apetece agradecer, ¿ok? No te apetece. Vamos. No, la verdad que eso es corrientillo. Entonces, a la larga esto nos ayude un poco. Miles de personas en el mundo viven hoy por hoy con una sola comida al día. En el mejor de los casos, una comida al día. Otros ni siquiera eso. En lugar de la silla, ¿saben en qué se sientan? En el suelo. Ajá. ¿Y saben cuál es la mesa? Las rodillas. El plato, una lata oxidada o algún cuenco viejo que se encontraron por ahí. Como cubiertos, sus dedos, vea. Y consideran un manjar, un pan añejo y algo más que haya por ahí. Su techo puede hacer que valga muchísimos millones, sí, claro, porque puede ser un puente de alguna carretera de estas que tenemos, sin puertas ni ventanas. Al final de cuentas, ¿qué le podrían robar? ¿Verdad? Y sin embargo, estas personas, muchas veces usted la ve y si usted se detiene un poco y le sonríe, esta persona le devuelve una sonrisa. Y usted dice, ¿cómo? En esa pobreza, vean, yo me tiene impresionado en una de las carreteras nuestras y que por cierto es bastante, muchas veces se taponea bastante. Bajo un puente hay unos indigentes, he visto a dos diferentes, así que no es el mismo, que ahí prepararon en 4 piedras, tienen unas ollitas y cocinan. En esas 4 piedritas, ¿qué cocinarán? No tengo idea, pero usted los ve cocinando. Y uno se pregunta, muy posiblemente otros indigentes envidian a estos, porque estos al menos tienen 4 piedritas donde cocinar y una ollita arrugadísima, seguro, y quién sabe con cuántos años de uso, pero tienen con qué cocinar. Superabundancia. ¿Qué más es superabundancia hoy por hoy? Superabundancia, valorar las cosas más pequeñas e insignificantes. Nos duchamos y mientras lo hacemos agradecemos porque lo podemos hacer por nosotros mismos. ¿Has pensado, te has sentado a meditar alguna vez que algún día podría ser que algo tan básico como bañarse no lo puedas hacer sin asistencia? ¿Podrías creer que una de las consecuencias dramáticas del Alzheimer es que se nos puede olvidar eso tan básico como comer, ducharnos, dar del cuerpo? Se nos olvida. Agradecemos el agua que podemos climatizar con la ducha, de manera que sea más caliente o más fría según nos apetezca.
Jabones aromáticos, agradecemos por la suave toalla que nos seca, ¿verdad? Y por la seguridad de las 4 paredes del recinto. O pueda que simplemente este montón de milagros, este montón de maravillas nos parezcan triviales y superfluos. De manera que quizá nos hace falta meditar en quienes para bañarse tienen que ir a hurtadillas a robar agua de algún jardín. Miren, yo ese día es que de verdad que no hay edad para dejar de aprender. Tenía que recoger una receta en la casa de un médico. Ahora con todo este tema pandemia y qué sé yo. Entonces, era una consulta virtual de un médico privado. Entonces el médico me daba la receta y tuve que ir allá a recoger la receta física. Cuando llego a esta casa, este médico es un prestigioso médico, una persona bárbara con una cartera de clientes increíble, creo que ya es pensionado por el Estado, una familia maravillosa, en fin, un montón de cosas bonitas, hermosas. Y cuando llego a la casa me echo un poco para atrás, tengo que reconocerlo, porque hay un indigente en el patio bañándose, ¿verdad? Bañándose, qué sé yo, de la cintura para arriba, pasándose agua y alguna cosa. Y bueno, yo sigo, toco el timbre y cuando sale una persona de la casa a atender, el indigente rápidamente le dice, sí, sí, ya sé, ya me voy, ya casi me voy, ¿verdad? O sea, a hurtadillas viendo a ver cómo se bañaba en ese tubito que había en ese corredor y que por dicha no tenía rejas o verjas en la pura borde de la propiedad, porque si no, no hubiera podido acceder a eso tampoco. Ah, ¿y qué me dicen ustedes de quien por jabón usa sus propias manos, o arena, o ceniza? Por toalla, si acaso le quedará el sol, y que no tienen paredes, que les dé privacidad. Posiblemente usted diga, no, hombre, jamás me bañaría yo sin paredes. Bueno, pues hay quien no lo tiene, no tiene nada. Y aún así, agradecen porque ese día tuvieron agua para asearse. Yo creo que cuando estamos ciegos a la abundancia, nos quejamos por ir a trabajar. Nos quejamos por la tediosa presa, el aburrido autobús, nos quejamos de que apenas es lunes, renegamos porque todavía no nos pagan el aguinaldo y hacemos el menor esfuerzo posible hasta que algún día nos despiden y pasamos un año sin trabajo o más. Entonces, con mucha humildad, le pedimos perdón a la divinidad y rogamos por una nueva oportunidad. Y entonces, ¿qué pasa? Se caen las escamas. Y agradecemos por el empresario o la institución que nos acoge como trabajadores. Agradecemos por los ingresos que permiten no solo que se pague mi salario, sino el de muchas personas más. Agradecemos porque la entidad donde trabajamos se mantiene en marcha y damos nuestro mejor esfuerzo, nos levantamos felices por ir al trabajo y soportamos pacientemente los inconvenientes, porque ante todo estamos agradecidos. ¿Será necesario que tengamos que recibir una sacudida de ese tipo para que empecemos a agradecer? ¿Será necesario, gente, que nos tengamos que ver privados del agua, de la electricidad? ¿Será necesario que nos veamos privados de la comida, de la libertad para agradecer? No puede ser, no puede ser. Si eso es así, tenemos un problema. Tenemos un problema de mentalidad miserable. Perdón que use esa palabra, pero de mentalidad de escasez, de mentalidad de, yo no sé, de falta de gratitud. ¿Por qué? Entonces, yo no puedo, ni me atrevería, ni la conozco, una receta que sea única para la superabundancia. No conozco un fármaco o droga que favorezca ese estado. Lo que sé, sin la menor duda, es que el estado de superabundancia puede ser alcanzado por cualquier ser humano que lo desee y que la llave maestra que abre sus puertas es la gratitud. Vivir siempre agradecidos por todo y por todos. Mire, yo que tengo 2 hijas,
una tercera, pero que esté en el cielo. Reconozco que en ocasiones los hijos pueden ser bastante complicados. Reconozco que puede ser muy duro su crianza. Reconozco que a veces uno se limita. Por ejemplo, cuando yo pienso en irme de paseo con mi esposa y tengo que multiplicar por 4 los gastos en lugar de multiplicarlos por 2, claramente, ¿verdad? Es mucho más económico si solo me fuera por ella, con ella. Pero yo no cambiaría por nada del mundo la experiencia de mis hijos. Una cosa más de superabundancia. Superabundancia. Ver a mi hija Priscila conectada ahora en clases virtuales, empunchadísima. A veces le da sueño en la clase, pero igual se empuncha, ¿verdad? Eso es superabundancia. Entonces, para cerrar, quisiera invitarles durante un minuto, nada más, un minuto, no les digo más, que de la mejor manera que puedan, porque yo sé que estamos en los trabajos o en lugares donde no tenemos privacidad, hagamos un pequeño recuento de esas cosas que son para nosotros vivir en superabundancia. Un minuto, superabundancia. Muy bien, gente. Y hemos llegado así al fin de una temita más. Yo en este día deseo para ustedes lo que anhelo para mí, y es poder vivir todos los días de mi vida con una profunda, profunda gratitud hacia todo y hacia todos. Que Dios los bendiga. Recuerden que a las 7 de la noche, si Dios lo permite, estamos por Facebook y por este medio también, si Dios lo permite.